Vamos a dar entonces hoy comienzo, jueves 25, a la quinta sesión de la jornada de discusión Mario Góngora, el pensador y su obra. Quisiera, antes de presentar a los profesores, referirme al tema de la mesa, que es Mario Góngora, ensayista nacional o pensador nacionalista, a propósito de una entrevista que se realizó al pensador Martin Heidegger, donde él le preguntan sobre una presunta relación de su filosofía con el pensamiento nacionalista, y más particularmente nacionalsocialista alemán, ante el cual él responde: el mío no es un pensamiento nacionalsocialista, tampoco soy un nacionalista, podría decir que mi orientación es una preocupación por el pensamiento nacional. Quizás esa podría ser de alguna manera una directriz de la discusión que hoy quisiéramos que se desarrollase en conjunto con las ponencias de los profesores y la participación de nuestro fiel público. Presento entonces a los profesores aquí presentes: el profesor Joaquín Fermandois, a extremo izquierdo, profesor de la Pontificia Universidad Católica. Entre sus obras destacan Política y trascendencia en Ernst Jünger, 1920-1934, del año 82, Mundo y fin de mundo, Chile en la política mundial, 1900 al 2004, del año 2005, y La revolución impulsa la izquierda chilena y el gobierno de la Unión Popular, del año 2013, si no me equivoco, su última publicación como investigación completa, como libro, entre muchas otras. Y a nuestra derecha, el profesor Luis de Musí, profesor de la Universidad Finisterra, entre cuyas obras destacan Teófilo Cid, Soy leyenda, obras completas, un trabajo de edición, recopilación crítica del poeta de la generación del 38, como también la obra completa del poeta Jorge Cáceres, también balance historiográfico chileno, El orden del discurso y el giro crítico actual, editor, en la cual participan figuras relevantes del pensamiento historiográfico nacional como el profesor Miguel Valderrama, Jocelyn Horn, Gabriel Salazar y Cristian Gamuri, y también cierto en coautoría con el profesor Miguel Valderrama, Modernismos historiográficos. Agradezco entonces también la presencia de los profesores y damos inicio a estas jornadas. Lo primero que puedo hablar yo de don Mario Góngora, básicamente porque Diego acá también ha hecho un trabajo muy completo sobre el ensayo de Mario Góngora, básicamente porque yo conversé mucho con él. Fui alumno en dos seminarios en la Universidad Católica de Valparaíso en la década de 60, años 67-68. Y un poco a partir de eso, un poco por la casualidad de las cosas, nos juntábamos y después ahí se desarrolló una relación bastante cotidiana, ¿no? Entre el año 71 especialmente y el año 81. Después yo estuve de viaje, tuve varios viajes y todo, pero era fue una relación como ininterrumpida. No trabajamos lo que se llama trabajar los mismos temas, no escribí nada dirigido por él nunca, porque fue profesor en dos seminarios míos solamente, aunque mi libro sobre Ernst Jünger, Política y trascendencia en Ernst Jünger, fue escrito un poco bajo su dirección. Esto parece un poco contradictorio, pero el tema que lo fue insinuando él, el tema general, yo después lo fui concretando y escogí a este escritor que don Mario apreciaba mucho también, y que yo más me gustaba a raíz de que yo estaba trabajando en ese tema, y don Mario me lo fui leyendo, comentando, criticando, y finalmente él logró que se publicara una edición
algo ruda, ¿verdad? No había otra manera de hacerlo, que está completamente agotada ahora, pero es probable que el próximo año quizás pueda aparecer de nuevo en un libro como Dios manda, aunque una edición más o menos limitada. Y espero escribir otro libro sobre Ginger de alguna manera, que no es continuación, es una idea muy distinta, pero de otra forma. Entonces, esta fue mi relación principal. Y conversando de lo divino y lo humano en todos esos años, especialmente entre el año 73 y el 81. Esa fue la idea. El momento. ¿Qué nos aproximó con don Mario? ¿Y qué les puedo decir yo de lo que hablábamos con él? Fundamentalmente el plano de la historia de las ideas, no tanto la historia de Chile. La historia de Chile salió por rebote y salió en mi vida por rebote. Yo no pensaba escribir la historia de Chile, pero de alguna manera circunstancias de la disciplina y circunstancias externas, vitales, me llevaron a escribir sobre la historia de Chile. Pero no, la historia de las ideas y una cierta comunión con don Mario en torno a una orientación europeísta, la importancia de Europa, la historia de las ideas europeas, una definición bastante análoga de lo que es Occidente entre él y yo y el mundo que representaba don Mario y otros profesores también y otros que circulaban en torno a eso. O sea, había un cúmulo de inquietudes político-espirituales, por decirlo así, que eran similares con algunas diferencias naturales. Después dije, no es la historia de Chile, es la historia universal, los representantes de historia universal. Yo reconozco que me he escrito menos de historia universal, aunque en una última etapa de mi vida quiero volver hacia ella porque tengo varios proyectos al respecto. Historia universal es básicamente historia de Occidente. Pero cuando se dice que es una historia parroquial, yo desde que empecé mis clases hace 43 años siempre me he concentrado en la parte de relaciones internacionales, básicamente en la historia de las grandes potencias. Y eso es más del siglo XX y XXI de todo el mundo. Entonces, esa historia universal y la historia de las ideas europeas, porque algo que yo sigo manteniendo es que la historia de las ideas, el proceso de historia de las ideas, como un fenómeno histórico, comienza con Grecia. Hay cultura, pero historia de las ideas hay a partir de Grecia, con altos y bajos, aunque sin una interrupción muy grande. Y en eso, aunque don Mario no lo expresaba así, siento que de alguna manera las conversaciones con él y con don Héctor Herrera más o menos don Carlos Lisandro más o menos me llevaron a desarrollar, ¿sí? Después, otro elemento que lo juntaba era una cierta germanofilia intelectual de pensadores que se ve como en el caso con Ernst Jünger, y coincidió también con la década del 70 con dos largas estadías, una un poco de investigación y más bien de estudio en Alemania, y después otra de investigación que culminó, y esa con el apoyo implícito de don Mario, que culminó con mi libro sobre Ernst Jünger, ¿no? La germanofilia, esta germanofilia intelectual muy marcada en él, muy marcada en el Chile de mediados de siglo, hoy día es menor, pero muy marcada en ese momento, y que era como una especie de rebote del momento en que Alemania, entre los románticos alemanes y el mundo de la República de Weimar, fue como una de las grandes referencias intelectuales del mundo. Y después de eso, por toda la historia sabida por todos, creo también por una fuerza inercia de las cosas sin Segunda Guerra Mundial, sin época de la Guerra Mundial, de todo modo podría haber sido así, por la fuerza que tenían otros centros en el mundo, para fuerza inmanente, eso iba a ser. Pero esa germanofilia, que es uno de los rasgos de la América Latina, yo debería sospechar del siglo XX, pero que no está solo en América Latina, muy fuerte en Europa, y de alguna manera ha ido creciendo en el mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, de una manera indirecta, más
transmitida a través de un sedazo muy fuerte, pero eso es algo importante. O sea, esto no es algo tan, yo diga, tan raro, ni tan chileno, ni tan provinciano, ¿no? Es una forma de mantener, ¿no? Nos unía también con don Mario, a veces con algunas opiniones diferentes, otras veces similares, pero básicamente nos unía también la preocupación de lo que estaba pasando en los 60, en los 70, en los 80, ¿no? La preocupación del momento, un momento muy cargado de historia, un momento muy pesimista, diversos tipos de pesimismo, pero mantenido de esa manera, ¿no? Yo me concentré también en la historia de las relaciones internacionales que como fenómeno de niño chico me apasionaban, y he tenido, claro, a diferencia de Omar, una visión más positiva de la historia norteamericana y su significado para el mundo que la que tenía él, ¿no? En general, de una inclinación crítica, ¿no? Como era don Mario, nunca dejaba que sus preferencias pudieran traducirse en una opinión historiográfica o en un juicio muy rotundo, pero estaban esas preferencias, y parte de sus preferencias era una crítica al mundo norteamericano. Es algo que hay que decir, hay que señalar, ¿no? Don Mario tiene, yo diría, como tres elementos, tres rasgos, y voy a terminar yendo a la pregunta que convoca la reunión de hoy día. Uno es el historiador, que es el profesor y el que ha publicado libros. Estoy ahora escribiendo el prólogo de su tesis de licenciatura de aquí, que se escribió en este recinto, ¿no? Que va a ser publicada presumiblemente el próximo año, que es sobre el siglo XVII inglés, un trabajo extraordinario donde encontró esa bibliografía en el Chile durante la Segunda Guerra Mundial y en Chile acá, en este país, bien extraordinaria la tesis. Ahí está el impulso. Bueno, tiene 29 años en un momento de titularse licenciado acá en historia, o sea, ya hay una madurez, además hay todo un viaje, está toda la experiencia de la década del 30, todo su viaje a España, todos sus tránsitos, un tránsito político, intelectual y espiritual, o sea, no es un estudiante en realidad, es como una tesis de doctorado, 260 páginas, muy bien estructuradas y escritas como muy técnicamente, pero tras eso emerge una cierta, el espíritu, yo diría, de la escritura de don Mario, y el resto de los libros que vienen en él. Algunos que yo leía hasta hace muy recientemente, porque no era la historia colonial, la historia social, no era mi campo ni mi interés. A raíz de mi doctorado en España, comienzo de los 80, me tocó leer El Estado del Derecho Indiano. Encontré un libro bien extraordinario, con de una personalidad relevante y propia. La palabra auténtica no me gusta, esta palabra que se usa mucho, trato de evitarla, pero el lenguaje siempre es limitado, ¿no? Y a don Mario no le gustaba mucho ese libro, no sé por qué, porque probablemente tenía muchas ideas nuevas sobre el tema. Pero yo diría, un elemento es el historiador. El historiador es básicamente el historiador, llamemos así profesional, un término que a él no le hubiera gustado. El historiador profesional, el académico, de la historia social, de la historia colonial. Y después de la historia de las ideas, en torno a que podemos llamar la ilustración chilena al siglo XIX, y ahí se conecta con sus preocupaciones de historia universal, la colección que sacó la Universidad Católica del Paraíso, de ensayo de historia social y de las ideas, es donde reúne esta obra principalmente, yo diría, académica de don Mario. No está la tesis de licenciatura, que ahora parece, por suerte, va a aparecer. Ese es uno de los rasgos de don Mario. El otro rasgo es el tema del diagnosticador, como él lo refería, no diciéndose a sí mismo, pero podemos decirlo, asumir eso. Don Mario admiraba una serie de pensadores, escritores, ¿no? Spengler, por ejemplo, Leon Bloch, Heidegger,
como diagnosticadores, de alguna manera dan cuenta de su época, empleando el argumento histórico. Yo incluso he hablado de la interpretación de la historia, pero no solamente por los pensadores que a uno le gustan, sino en general. Don Mario lo tendía a limitar a los autores con los cuales él se sentía identificado con algunas de sus preguntas y algunos de sus planteamientos, pero una identificación relativamente fundamental. Creo que, por ejemplo, un cierto Marx entraría en algunos gustos de Don Mario, pero eran como elementos así un tanto dispersos, y están esos otros que para él más importantes son tipo eso que Spengler, Heidegger, Leon Bloch, importante. Y como diagnosticador esto se relaciona con otro elemento de su perfil intelectual, que yo en el libro El ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile, en los 19 y 20, escribí un prólogo que han ido apareciendo las ediciones a partir del 98. Y lo ponía bajo el lenguaje toynbiano acerca del retiro-regreso, una gran participación pública en la década del 30, que comienza con el diario publicado el año pasado y culmina con su paso por el comunismo. Y después un repliegue, otra aparición en el tono de los ensayos que son del mundo de la crítica y de la cultura, una tradición muy fuerte también en torno al mundo germánico, pero no solamente el mundo germánico, en la tradición de la crítica de la cultura. Son los ensayos que aparecen, por ejemplo, en la revista Dilemas, y se refleja. Y un tercer momento, también, de un repliegue, y un tercer momento, que es más o menos de fines de los 70 hasta su muerte en 1985. Su principal creación aquí es el libro del ensayo histórico, con el cual él creó todo un debate en Chile. No fue algo fulgurante, algunos se imaginarán que esto fue un rockstar, a propósito que estaba hablando de rockstars, no fue así, pero se fue transformando en hecho. Desde que aparece el año 81 hasta su muerte en 1985, eso fue transformándose. Y que tiene que ver también con la visiones políticas de Don Mario, que se dan básicamente como rechazo a ciertas formas de escepticismo frente a la civilización técnica, la distancia frente al comunismo, con un cierto atractivo con algunas figuras del mundo intelectual revolucionario o algunos aspectos de ese mundo. La crisis del catolicismo, la evolución del catolicismo, algo y su identificación por un momento con el lefebvrismo. Y después esta relación ambivalente con la evolución política de Chile, especialmente después del derrocamiento de la Unidad Popular del 73, un cierto repliegue por eso, y después la aparición en torno a lo que él consideraba la crisis del Estado, la unión de tecnocracia y utopía, que la veía más o menos paralela e igual en derecha y izquierda, Estados Unidos y la Unión Soviética, una cierta homogeneidad que yo no comparto, pero en fin, pero el Don Mario era fuerte. Yo creo que tampoco la compartía completamente, o sea, que fueran equivalentes, pero de alguna manera lo sentía lo más fuerte, y muchos artículos de esta época hacen referencia a que después de la Segunda Guerra Mundial hay como una imposibilidad y un eterno agotamiento de toda fuerza restaurativa de una verdadera tradición. El ensayo histórico también termina básicamente con esta idea, plantea con cuidado, que no incide en otros juicios, no es algo que permee ni que tienda a delimitar la capacidad cognitiva, la capacidad de pensamiento que puede producir la escritura de Don Mario, pero que está ahí. Y yo diría
en la última fase de su vida también una aceptación práctica de la democracia, o sea, es un gran crítico de la democracia. Un argumento que hay en la izquierda y en la derecha, generalizo mucho naturalmente, en el siglo XX, pero se va transformando, la acepta como una fórmula práctica, porque es muy claro, siempre lo dice en diversas partes, que la historia como fenómeno real, o sea, como hecho, como proceso, etc., como hecho histórico, se ríe de la coherencia de las ideas. O sea, la coherencia, o en otras palabras, la coherencia de las ideas se estrella y fracasa siempre ante la historia, que es algo hecho más complejo, más rico y que tiene sus propias alternativas. Esos son los principales rasgos que quería destacar aquí sobre Don Mario. Sobre la pregunta, esto es la relación con el nacionalismo sobre el nacionalismo, en qué medida es un pensador nacionalista. La palabra nacionalismo, bueno, tiene muchas acepciones, como tantas palabras, podemos encontrar 5 o 6 acepciones fácilmente, y ha sido usada por la izquierda y la derecha, o como una forma de superación del eje izquierda-derecha, como una tercera vía. Esto es algo muy tradicional desde el siglo XIX, esta realidad. A veces en las revoluciones coloniales puede impregnar la totalidad de un país, una unidad momentánea, aunque como sabemos casi todos, como en nuestro caso, como las revoluciones de comienzos del XIX o las revoluciones de la segunda mitad del XX, también tuvieron en muchas partes rasgos de guerra civil, escondidas, enmascaradas bajo este concepto de despertar nacionalista, despertar nacional o antiimperialismo. Yo creo que la clave para esto está fundamentalmente en el tema del tradicionalismo, como una forma sutil que don Mario llega a reconocer, aunque tiene esperanza en su vida que aparezca aquí o allá. Pienso que su adhesión temporalmente muy limitada pero profunda al comunismo no estaba ajena al tradicionalismo. El maestro en Alemania, en Snolte, ha escrito mucho sobre el tema cómo Marx hay un elemento racionalista, progresista y un elemento conservador hasta reaccionario, en el sentido de reacción ante el proceso de la historia como decadencia, de un origen superior. Entonces, creo que por eso esta es una interpretación mía, y una sospecha, porque con don Mario prácticamente no hablaba de ese peligro. Pero pienso que el tradicionalismo de don Mario y su breve adhesión al comunismo hay una relación que no solo podemos colegir, no tenemos muchos elementos, más que unos cuantos fragmentos nomás como para poder concluir, pero no sería ilógica esta posición. En un escrito apareció en la revista de la universitaria de la Universidad Católica del año 79, yo creo que hay una clave para entender esta relación, se llama Reflexiones sobre la tradición y el tradicionalismo en la historia de Chile. Es una interesante, además, nomenclatura para entender el aspecto de la historia de Chile y cómo don Mario manejaba ciertos conceptos de la sociología histórica, por dar un título, y los iba aplicando a la historia de Chile de una manera bastante original y, como yo diría, bastante profesional, por decirlo así, pero con el hálito de... Y él habla de... creo que como que asume la definición aquí de tradicionalismo y de tradición. En el sentido más propio de la historia sería el acervo de narraciones, de ideas, de sentimientos, de actitudes, cargadas de valor, que reposan en un consenso colectivo y que determinan creencias, pensamientos, sensibilidad de un pueblo o de una cultura entera, de una totalidad. O sea, el tradicionalismo es una suerte de consenso innato y más o menos oculto, pero innato, ¿no?, que nació con la historia humana, se desarrolla a través de la historia humana. Ha tenido una velocidad diferente a la que impone la modernidad por este tema discutido, yo sé, pero el tema de la segregación de la historia.
Entonces, para Mario lo que llamamos normalmente modernidad se le presenta como una suerte de amenaza, algo que él teme, de lo que él desconfía. Aunque siente que las expresiones concretas, los intentos de transformar esta tradición innata en una idea de acción, todas tienden a fracasar y a traicionarse a sí mismas. Y el nacionalismo de Mario, un fenómeno a mi juicio de piedra, en el sentido de que él que tenía como respeto al nacionalismo, porque quizás porque en nuestros países latinoamericanos, el nacionalismo, hay un cierto nacionalismo cooptado por la izquierda marxista o populista, que no era lo que expresaba don Mario, aunque tiene una definición aquí en otras partes del caudillo que es interesante. Pero hace un fenómeno, fuera de eso, un fenómeno relativamente marginal, o que asoma con fuerza por un momento, pero que rápidamente se debilita. Mario tenía esta como simpatía un poco por las causas perdidas, porque siente que la resistencia a la modernidad es algo un poco perdido. Que no se ve esto en sus escritos concretos, pero que era algo que de alguna manera lo experimentaba, como posibilidad, como rescate frente a este binomio Estados Unidos, Unión Soviética, comunismo, capitalismo. No usaba mucho la expresión capitalismo, pero lo usaba a veces. La sociedad liberal, económica occidental, y la fórmula comunista, que le parecía aberrante, aunque algunos elementos de la tradición del marxismo, de alguna manera, un sexto Marx le llamaba la atención, le llamaba la atención. Entonces, creo que el tema, la relación con el nacionalismo de don Mario pasa por el elemento tradicionalista. Podemos decir que el nacionalismo moderno tiene un elemento nihilista, porque intento de tomar como la idea de lo propio, pero al expresar lo propio, primero se introduce un cierto elemento utópico, una definición racional, una estructura íntima, que la pensamos y que ya no es tan espontánea. Y en segundo lugar, solo puede identificar como lo propio algo que es una parte de la sociedad. Y al sacarle esa parte del contexto general, la extrae de su corazón. Y por eso los nacionalismos, cuando son una parte, expresan una parte, generalmente una parte bastante disminuida. Y como el nacionalismo no está aliado o alimentado por una especie de pensamiento omnicomprensivo, como en el caso del marxismo, claro, su aliento intelectual indirecto puede ser importante, el directo es mínimo y carece de rango. Esto yo creo que don Mario lo veía bastante bien, pero no lo expresaba porque le daba una simpatía como una forma de resistencia ante lo que veía como esta amenaza a la modernidad, pero al mismo tiempo reconociendo que, viendo que las empresas habían fracasado todas completamente por diversas razones. Pero insisto, creo que el lazo del pensamiento de don Mario con el nacionalismo pasa por su definición de tradición y tradicional.